Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos, por cierto, también y con mucho gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre el análisis mundial de COVID-19 al llegar a los 100 millones de infectados y 2 millones de muertes, cifras realmente muy preocupantes. China bloquea la llegada del equipo de la Organización Mundial de la Salud para estudiar los orígenes del coronavirus. Hoy le tendremos más detalles de esta historia. La Comisión Europea dio luz verde ya a la vacuna contra COVID-19 de Moderna, esta vacuna que también era y es muy prometedora, un laboratorio estadounidense que desde el principio se posicionó como una de las candidatas favoritas a llegar en primer orden al mercado y con una efectividad también muy importante. De esto estaremos hablando hoy y nuestros reportes vienen hoy de Chile y desde Nueva York. Empezamos pues con la pieza que da marco, que da contexto a nuestro programa. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien la presenta. Sin medir su fuerza, la pandemia COVID-19 muestra que no hay tregua para detenerse, al contrario, deja evidencia que su gran poder se extiende por cada rincón de los países más ricos, medianos y de pobreza. Además de la tragedia general registrada en el 2020 en cada sector, ahora muestra que la política mundial está dividida y con intereses internos, lo que ocasiona la propagación y el impacto de la enfermedad aún más cruda en la sociedad. Las diferencias que han surgido entre la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de China es un reflejo de lo que acontece en los demás países y de la falta de capacidad para detener el virus SARS-CoV-2 que surgió entre noviembre y diciembre del año 2020. El hecho de que un país registre 20.000 o 60.000 nuevos contagios en un día es preocupante para los organismos de salud internacional y de los gobiernos. Países europeos como Reino Unido, Francia, Italia, España y Alemania en conjunto tuvieron cerca de 100.000 casos de COVID-19 en un día. A pesar de las medidas restrictivas, estos países han tenido dobles picos de curva en el primer cuatrimestre del año pasado al colocarse como primer epicentro de la pandemia. Y desde agosto a la fecha se disparó de manera dramática, al igual que el número de decesos. Mientras que Latinoamérica superó las 500.000 muertes, se estima que más de un tercio fueron en Brasil y una cuarta parte en México. Además de que estos países se ubican en el segundo y cuarto lugar a nivel mundial, respectivamente. La mortalidad diaria se registra en Estados Unidos, Panamá, Colombia, Uruguay, Honduras y Bolivia. En conjunto, los países en una semana registraron más de 7 millones de nuevos casos. De seguir esta tendencia, antes de concluir el primer mes del 2021, podría el mundo llegar a los 100 millones de contagios por COVID-19 y alcanzar los casi 2 millones de pérdidas humanas, informó Isaura López Villalobos. Tiempo ya de ir a nuestro reporte desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Es nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, quien nos trae el reporte más actual. Cristina, te saludamos. Adelante con la información. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El total de contagios durante la pandemia supera los 85 millones después de que durante el día de ayer se registraran más de 585.000 casos según los datos de la Organización Mundial de la Salud.
La cifra de casos diarios supone una cuarta jornada de descensos en los contagios, lo que invita al optimismo ahora que más de una treintena de países han iniciado las campañas de vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, tendremos que esperar a los datos de este fin de semana para saber si el temido repunte tras las celebraciones navideñas en Occidente se produce o no. La Organización Mundial de la Salud registró ayer 11.632 muertes por COVID-19, lo que hace un total en toda la pandemia de 1.860.000. Entre los países más afectados, los números de contagiados se mantienen estables, con excepción del Reino Unido, donde sigue en fuerte ascenso en coincidencia con la aparición de una variante del coronavirus más contagiosa, y de países latinoamericanos como Colombia o Argentina. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos, 20 millones, seguido de India con 10 millones y Brasil con 7,7 millones. Expertos de la Organización Mundial de la Salud han señalado que las nuevas mutaciones del coronavirus que se han detectado en Reino Unido y Sudáfrica no parecen por ahora tener un impacto en las vacunas desarrolladas contra la COVID-19 ni obligan a cambiar las medidas de prevención individuales. El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, ha insistido en que las nuevas variaciones no significan que el coronavirus se comporte de forma diferente y ha explicado que es habitual que cuando un virus muta lo haga a una variante más contagiosa, no más mortal. Los expertos han recordado que tenemos que seguir todas las medidas, mascarilla, distancia de seguridad, higiene de manos, como lo hemos hecho hasta ahora, aunque han recalcado que con las nuevas cepas hay que estar más vigilantes. La Organización Mundial de la Salud ha avisado de que todavía quedan entre 3 y 6 meses muy duros en la lucha contra la pandemia y ha recomendado a la población evitar viajes y desplazamientos innecesarios. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Cristina, por esta información. Y mire, una de las noticias que llamó poderosamente la atención en las últimas horas y que también generó controversias y cuestionamientos fue la decisión de China de bloquear la llegada de un equipo de la Organización Mundial de la Salud para estudiar los orígenes del SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud informó que China ha bloqueado la llegada de un equipo que investiga los orígenes de la pandemia de coronavirus. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, se dijo decepcionado por la negativa y explicó que 2 científicos del equipo de las Naciones Unidas ya habían abandonado sus países de origen rumbo a Wuhan, cuando les dijeron que los funcionarios chinos no habían aprobado los permisos necesarios para ingresar al país. Los arreglos se habían acordado con anterioridad con China. Tedros Adhanom dijo que la OMS estaba ansiosa por poner en marcha la misión lo antes posible y que le habían asegurado que Beijing estaba acelerando el procedimiento interno para este despliegue. Mientras, el encargado del programa de emergencias, Michael Ryan, señaló que había un problema con las visas y que un miembro del equipo ya había regresado a casa. El otro estaba esperando en tránsito en un tercer país. Desde hace meses, los funcionarios de la OMS negocian con Beijing para que permitan que un equipo de científicos globales acceda a sitios clave para investigar el origen del virus, detectado por primera vez en Wuhan en diciembre de 2019, y su probable salto de una especie huésped no identificada a humanos. En mayo, la OMS acordó realizar una investigación sobre la respuesta mundial a la pandemia, después de que más de 100 países firmaran una resolución pidiendo una indagatoria independiente, informó Rocío López Fonseca. Otra buena noticia en cuanto a vacunas se refiere, y es que la Comisión Europea dio luz verde a la vacuna de Moderna para ser aplicada en este continente. La Comisión Europea ya autorizó el uso de la vacuna que desarrolló la firma estadounidense Moderna. El anuncio fue dado a conocer luego de que la Agencia Europea de Medicamentos recomendó la autorización de comercialización condicional de la vacuna contra la COVID-19. El Ministerio de Sanidad en España explicó que la autorización de comercialización condicional es un instrumento contemplado en la legislación europea ante una necesidad médica no cubierta, en la medida en el que el beneficio para la salud pública de su inmediata disponibilidad es superior a la incertidumbre derivada de la limitación de los datos disponibles. El Ministerio de Sanidad recordó que la autorización de la vacuna de Moderna se basa en un ensayo clínico doble ciego aleatorio frente a un placebo que incluyó a más de 30,000 personas mayores de 18 años que fueron vacunadas con 2 dosis en un intervalo de 28 días. En el análisis intermedio de los resultados se observaron 196 casos de enfermedad por coronavirus, 185 con placebo y 11 con la vacuna,
lo cual permitió establecer una eficacia del 94.1%, informó Elizabeth Ortiz. Canadá se suma a la lista de países cuyo sistema hospitalario resulta ya insuficiente para atender a los pacientes con COVID-19. En Canadá, la crisis por espacios para atender a pacientes con COVID-19 ya comienza a notarse. El Hospital Regional de Windsor, en la provincia canadiense de Ontario, anunció que trasladará a pacientes con COVID-19 a nosocomios ubicados a más de 1 hora de distancia. Esto debido a que van disminuyendo la cantidad de camas disponibles en la provincia y en el país. Por el momento, anuncian que serán alrededor de 20 pacientes los que pueden ser trasladados. El Hospital Joseph Brant, en Burlington, Ontario, anunció que las operaciones comenzaron a hacerse en su hospital de campaña, el primero en Ontario y uno de los varios que hay en el país, ya que el hospital del área de Toronto y otros en la región están cada vez más sobrecargados. Además, el Centro de Ciencias de la Salud en Ontario confirmó que obtendrá un remolque refrigerado para almacenar el exceso de cadáveres, debido a que la morgue está rebasada. La directora de Salud Pública, Teresa Tam, dijo que alrededor de 4,000 canadienses están recibiendo atención hospitalaria, incluidas 770 personas en cuidados intensivos, más del 50% con respecto al mes anterior, informó Rocío López Fonseca. Así es, Canadá, este país que había manejado adecuadamente la pandemia en la primera ola, que era uno de los países que mejor habían contenido el avance de los contagios. Lamentablemente hoy de nueva cuenta con un número importante en el número de contagiados, pero además con un sistema hospitalario que ya está resultando insuficiente. No lo hubiéramos creído que países como Canadá o Alemania, grandes potencias, países organizados, países totalmente cimentados, pues tuvieran este tipo de conflictos frente a una pandemia que no da tregua y que tampoco ha respetado ni condición social, ni raza y mucho menos a ningún país, por lo menos hasta ahora a casi ningún país en el mundo. Vamos a hacer una pausa brevísima, regresamos con mucho más. Lo hemos alertado ya en otros programas. Tenga usted mucho cuidado ahora que ha iniciado el proceso de vacunación en diferentes países. Y es que hay algunas personas que se están aprovechando pues, de esta necesidad de las personas por acceder al biológico, también de la desesperación de la población. Y ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la vacuna que hizo Pfizer y BioNTech, algunas personas la están ofreciendo de manera ilegal y además irregular. Pfizer ya ha emitido un comunicado al respecto. México reportó un par de incidentes de posible fraude a nombre de la primera vacuna aprobada en el país de Pfizer. Uno de los casos fue en el estado de Quintana Roo, donde fueron detectadas personas que se ostentaron como brigadas de vacunación de la farmacéutica. Iban de casa en casa para recolectar datos con el argumento de preparar la vacunación. No debe haber personal que se identifique como Pfizer o personal de las compañías de vacunación que producen vacunas haciendo visitas casa por casa porque no tiene atribuciones para hacerlo ni propósito para hacerlo. Entonces esto hay que denunciarlo, es un fraude potencial. Además, Pfizer México alertó sobre otro potencial fraude mediante una página web apócrifa en el sitio www.pfizermx.com. En ese sitio aparece un teléfono y supuestos pedidos del biológico. Recordamos que no hay pedidos de vacuna. En México no hay autorización de venta de vacuna, hasta el momento ninguna autorización de venta de vacuna. Si alguien pretende venderle vacuna contra COVID, está cometiendo un fraude y está poniéndole en riesgo. Desde diciembre, la Interpol advirtió del interés de la delincuencia organizada para sacar partido de las vacunas contra la COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos en la línea telefónica a Mario Villar, él es corresponsal de la agencia EFE
en Nueva York y nos presenta el más reciente informe en medio de un invierno como lo son en general en Nueva York, muy crudos. Mario, te saludamos, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Nueva York, los casos de coronavirus en esta segunda ola siguen aumentando, sobre todo después de las celebraciones de Acción de Gracias y Navidad. En el conjunto del estado, que tiene casi 20 millones de habitantes, se registraron en la última jornada cerca de 17.000 nuevos positivos, un 8,41% del total de pruebas efectuadas. Ese porcentaje de positivos preocupa a las autoridades, que habían insistido durante meses en la importancia de mantener esa cifra por debajo del 5%. Actualmente hay más de 8.600 pacientes hospitalizados con COVID-19 y aproximadamente 1.400 de ellos están en unidades de cuidados intensivos. La ocupación de los hospitales no es aún crítica, pero está empeorando rápidamente. Según las últimas cifras, en el conjunto del estado están disponibles un 29% de las camas hospitalarias y un 28% de las plazas en cuidados intensivos. Los porcentajes son parecidos en la ciudad de Nueva York, que fue el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos durante la primera ola y donde los hospitales se vieron desbordados, dejando imágenes dramáticas. Ahora los centros están algo mejor preparados que entonces y hay planes para aumentar rápidamente su capacidad en caso de que sea necesario. Una de las cosas que más preocupa ahora mismo es la posible propagación de la nueva cepa del virus detectada en el Reino Unido, de la que ya se ha encontrado al menos un caso en Nueva York. Las autoridades locales y estatales, de hecho, llevan días reclamando al gobierno federal que prohíba los viajes desde aeropuertos británicos o que al menos exija que todos los viajeros se sometan a pruebas antes de viajar. La otra gran prioridad ahora mismo es vacunar al mayor número posible de personas, empezando por los sanitarios que trabajan en primera línea, los residentes y trabajadores de residencias de ancianos. Tras un inicio de las vacunaciones más lento de lo esperado, en los últimos días se está acelerando el ritmo con la apertura de más puntos de vacunación. Y esta semana además se van a abrir varios centros donde se pondrán vacunas las 24 horas del día, 7 días a la semana. Según el gobernador del estado, Andrew Cuomo, ya se está inoculando a unos 30.000 trabajadores de hospitales cada día y el verdadero problema será a medio plazo la escasez de vacunas. Nueva York espera recibir unas 300.000 dosis a la semana del gobierno federal, por lo que todavía llevará bastante tiempo completar la vacunación del primer grupo, en el que figuran más de 2 millones de personas. Reporto desde Nueva York, Mario Villar, para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Mario. Gracias y muy buen día. Mario Villar, corresponsal de la agencia EFE en Nueva York. Ya lo escuchábamos con este repunte en casos como ha ocurrido en casi todo Estados Unidos y también la detección de una persona con la nueva variante del virus del SARS-CoV-2, una cepa similar, si no es que igual, a la que se encontró en Reino Unido. También la buena noticia en medio de todo esto es la apertura de los centros de vacunación para la población. Primero, hay que recordar, el personal médico y luego el resto de la población ahí en Nueva York. Con este contexto, damos la más cordial bienvenida, como todos los días, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola, Belén, ¿qué tal? Buen día. Gusto saludarte. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Quisiéramos estar en Nueva York, aunque en un contexto distinto, ¿no, doctor? En un contexto distinto, completamente una gran ciudad, pero lamentablemente en este momento sufriendo de un repunte importante de casos que incluso ha obligado a también algunas reconversiones hospitalarias, por cierto. Sí. Lo que vemos para muchos países de América Latina también ha llegado a ocurrir en países europeos, en países de Norteamérica, en particular Estados Unidos, que hay momentos en que algunas ciudades sufren también por la falta de espacios para la atención hospitalaria y de pacientes en estado crítico. Que de hecho, doctor, quizá este sería un buen punto para abrir hoy el tema que proponemos desarrollar en esta mesa y que tiene que ver con la llegada de los casi 100 millones de contagios en el mundo y 2 millones de muertes. Lo decíamos hace unos momentos, nunca hubiéramos imaginado que países como Canadá o incluso Alemania, que son países, para empezar, muy disciplinados, muy organizados, con sistemas muy estructurados, estuvieran batallando y en un conflicto realmente serio frente a esta pandemia de COVID-19. Hoy nuestras compañeras nos reportaban cómo Canadá ya está reportando problemas para atender a sus pacientes en los hospitales que ya están llegando a su máxima capacidad. Y esto en medio de una pandemia que no da tregua, doctor. No da tregua, Belén.
Y efectivamente, ayer hacía un breve análisis de la llegada precisamente a esos 100 millones de casos comprobados a través de exámenes de laboratorios a nivel mundial. Y Belén, la velocidad con la que se alcanzó, digamos, los 50 millones de casos primeros es mucho menor con respecto a la segunda mitad de estos 100 millones. Estos últimos 50 millones de casos se alcanzaron en solamente 2 meses y medio, Belén. Y eso es muy preocupante porque en esos 2 meses y medio, 3 meses de la pandemia, la velocidad con la que ha corrido es impresionante. Que si la nueva variante de este coronavirus está influyendo, es posible, pero también posiblemente, ayer lo comentábamos, hay otros muchos factores. La mayor parte de países en el mundo tomaron decisiones de aperturar centros escolares, etcétera, de volver a casi una normalidad en cuanto a la actividad comercial y probablemente en muchos casos en países diversos no era el momento idóneo y tuvieron una recaída epidemiológica que los obliga inmediatamente a volver a cerrar actividades incluso comerciales importantes, ¿no? Está el caso de Reino Unido. Ayer lo comentábamos que lleva 3 momentos a lo largo de la pandemia en que ha tenido que ir a un confinamiento social radical, prácticamente radical. Así es, doctor. Y en medio también de una situación quizá de hartazgo, de cansancio, Sí. donde al principio quizá fue muy sencillo o relativamente sencillo cumplir con una semana de confinamiento, quizá con 15 días, quizá hasta un mes, pero cuando empezó a prolongarse más allá de este tiempo, el confinamiento fue también donde la gente empezó a romper estas medidas, pero más allá de salir de casa, que hoy por hoy entendemos es necesario, el guardar, digamos, todas estas recomendaciones y estas medidas fuera de casa fue ya mucho más difícil para la población, ¿no, doctor? Sí, indudablemente el cansancio respecto del aislamiento social pues ha sido muy significativo y también la dificultad económica que han venido enfrentando muchas personas en lo individual, pero también pequeñas y medianas empresas que por los mismos motivos han insistido en todo momento en poder reabrir o en poder tener actividad comercial normal como previo a la pandemia, pues por la dificultad que están enfrentando en términos económicos. Entonces, todo eso ha ido influyendo para que en la segunda mitad de los 100 millones de casos que prácticamente ha acumulado el mundo de contagios por COVID-19 haya sido mucho más rápida que la primera mitad, que los primeros 50 millones. Y Belén, otro aspecto que me parece también importante destacar es que así como también se han alcanzado esta cantidad de casos en el mundo, también se redujo la letalidad. Recordarás que por el mes de abril o mayo uno revisaba las estadísticas y las letalidades globales estaban por el orden del 6%. Y ahora estamos en alrededor del 3%, 3 de cada 100 personas que enferman por COVID-19 están falleciendo. Mejoraron los protocolos de atención, indudablemente. En muchos lugares del mundo las personas han aprendido que hay que acudir oportunamente a recibir atención y creo que también se ha logrado que un alto porcentaje de la población tome conciencia inmediata en cuanto ocurre el diagnóstico
de estar monitoreando su enfermedad. Por ejemplo, si es en casa de forma ambulatoria, con oximetrías para poder acudir oportunamente. Entonces, todo esto también, hay que destacarlo, ha disminuido la letalidad. Pero por otro lado, aun cuando ha disminuido la letalidad, pues los números netos de muertes, que alcanzan prácticamente 2 millones, han llevado a lo que tú bien comentas, en muchas ciudades, en muchos países en el mundo, a casi un colapso en cuanto a la ocupación hospitalaria, a casi un colapso en particular a la ocupación hospitalaria en áreas críticas, en donde no solamente se requiere una cama, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, se requiere de equipo especializado, ventiladores, monitores, fármacos de alta especialidad, pero también personal médico de alta especialidad. Entonces, estos fenómenos que estamos viviendo en este momento, pues requieren de un replanteamiento de lo que debemos hacer en todo el mundo para contar con espacios de atención suficientes, con insumos para la atención suficientes, equipamiento suficiente, pero también personal de la salud que a lo largo de los meses ya también ha sufrido de mucho cansancio, de mucha desesperación y en algunos momentos desesperanza, que de ninguna manera una actitud de bajar la guardia, pero la parte de la desesperanza estriba posiblemente en que en muchos sectores de la población no se ven las medidas de cuidados personales, familiares, comunitarios, y el personal de la salud dice, hombre, ayúdenos por favor, porque en momentos ya no podemos más. Así es, doctor, una muy interesante primera reflexión sobre estas cifras a las que hemos llegado con la pandemia. Vamos a ir a una pausa. Claro, y regresamos con mucho más. Una pausa, volvemos. Y Brasil identifica por qué es más contagiosa la cepa británica del SARS-CoV-2. Un grupo de investigadores brasileños de la Universidad de Sao Paulo en Brasil identificó uno de los factores que eleva el potencial de contagio de la cepa británica de la COVID-19, que es un 70% más infecciosa que otras variantes. La Fundación de Apoyo a la Investigación en el estado de Sao Paulo informó que los científicos encontraron que la proteína de la nueva cepa, que es la que forma la estructura de la corona que da el nombre a la familia de los coronavirus, tiene una mayor fuerza de interacción molecular con el receptor AC2 presente en la superficie de las células humanas y con el que el SARS-CoV-2 se conecta para dar inicio a la infección. El aumento en la fuerza de interacción molecular del nuevo linaje es causado por una mutación ya identificada en el residuo de aminoácido 501 de la proteína Spike del SARS-CoV-2 llamada N501Y, que dio origen a la nueva variante del virus, explicó la Fundación en un comunicado. Estos resultados fueron publicados en la plataforma científica internacional BioRib en un artículo que aún no es revisado por otros científicos. La llamada variante británica, bautizada como B117, ya ha sido registrada en una veintena de países, incluyendo 2 casos en Brasil, y se caracteriza por una mutación que afecta la forma como el virus se fija en las células humanas, lo que la hace mucho más contagiosa, informó Rocío López Fonseca. Hay una de las muchas explicaciones, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, de por qué esta cepa se ha vuelto mucho más contagiosa y en este contexto también ha incrementado el número de casos. Sí, Belén, una hipótesis por ahora en estudio, pero que podría explicar muy bien
por qué esta mayor velocidad en los últimos meses de que hablábamos hace un momento, pero además precisamente la cepa nueva de este coronavirus presente en Europa, en África, en algunos países de Medio Oriente, en América particularmente se ha detectado ya en Canadá y en los Estados Unidos. Y bueno, esta cápsula que nos acaba de presentar Rocío de la investigación básica en la Universidad de Sao Paulo, intentando explicar por qué motivo es mayor este contagio por la nueva cepa de SARS-CoV-2, que habla de mayor afinidad precisamente de la proteína espicular sobre su receptor AC2, que son el receptor que está en las células respiratorias. Pero ayer comentaba también en esta mesa la publicación por parte de uno de los más importantes hospitales de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, que nos habla de que esta mutación aparentemente genera mayor carga viral al momento del contagio. Hubo un estudio, esta publicación está digamos, en preaprobación para aparecer ya en algunas de las revistas científicas, que comparó a dos grupos de población, a quienes tenían la cepa nativa, la de Wuhan, la original, y a quienes tenían la cepa mutada, y se encontró mayor carga viral promedio en quienes tenían esta cepa mutada, con una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico. Entonces, también ese puede ser otro factor, la mayor afinidad a su receptor y también la mayor carga viral generada por esta nueva cepa de coronavirus. Doctor, ahora que menciona el tema de la carga viral, ha sido también otro de los aspectos a estudiar y a considerar dentro de este virus nuevo, el SARS-CoV-2, que ya no tan nuevo, ya tenemos más de un año con él en circulación. Y pensaba si entonces esta nueva cepa genera, digamos, una mayor carga viral, en ese sentido, ¿tendría entonces que ser mayor la gravedad de los pacientes o no necesariamente? No necesariamente, Belén. De hecho, por ahora, la mayor parte de revisiones sugieren que no es más virulento esta nueva cepa y de igual manera que parece no influir negativamente en el desempeño de las vacunas. Pero por otro lado, el tener, como antes señalábamos y en esta misma mesa, mayor circulación viral, sobre todo de un virus de tipo RNA, puede generar el riesgo de otras mutaciones y esas otras mutaciones podrían eventualmente sí llevar a mayor virulencia y por lo tanto mayor gravedad y eventualmente mayor letalidad por SARS-CoV-2 o por COVID-19. Y otra preocupación que se genera cuando uno identifica que están ocurriendo mutaciones es el hecho de que los ensayos clínicos con nuevos fármacos que están en curso pudieran no tener finalmente la aplicación que se espera cuando estamos hablando de un virus con diferente desempeño en cuanto a su replicación, en cuanto a su multiplicación y en cuanto a la capacidad patogénica. Porque los fármacos, ahí sí, algunas mutaciones, habíamos comentado el día de ayer, pueden modificar el desempeño de un medicamento antiviral que se pueda tener en este momento en estudio. Si uno revisa lo que al menos está registrado en la Organización Mundial de la Salud en cuanto a protocolos con fármacos antivirales, nos vamos a encontrar alrededor de 180 ensayos clínicos de fase 2 a nivel internacional. Entonces, ojalá y esta nueva cepa no vaya a dar al traste con algunos hallazgos que pudieran ser positivos para las próximas semanas o meses.
Que esto es en cuanto a los fármacos, doctor. En cuanto a las vacunas, decía usted ayer, y también retomando parte de los temas que nos quedó un poquito por desahogar, es que hasta ahora parece ser que las vacunas que ya están en circulación también siguen siendo efectivas para esta nueva variante. Y ponía usted el ejemplo, doctor, de lo que sucede con la influenza, cómo cada año las vacunas, si me permite el término muy coloquial y simple, se van actualizando, digamos. Así es, Belén. Y por el momento, las vacunas de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Moderna, la vacuna Sputnik V de Rusia, las vacunas de CanSino de China, parecen desempeñar bien aún con esta nueva cepa. Porque además, recordemos que esta nueva cepa surge en septiembre, posiblemente incluso un poco antes, pero en septiembre se identifica. Entonces, han transcurrido prácticamente 3 meses más y los ensayos clínicos de fase 3, todavía algunos de ellos están en curso. Las autorizaciones que hay para utilizar las vacunas de forma masiva, de forma generalizada en la población, tienen digamos, la característica de ser una autorización emergente, pero los ensayos clínicos siguen en este momento y no se ha visto sustancialmente modificada la eficacia de las vacunas, aun cuando desde septiembre se tiene esta nueva cepa y aun cuando en algunos países y regiones del mundo esta nueva cepa ya ha llegado a alcanzar a constituirse en el 80% de los nuevos casos de COVID-19. 80% sí. Ya, doctor. Sí, por ejemplo, en países de Centroáfrica se ha estudiado y se ha identificado que hasta el 80% de los nuevos casos de COVID-19 son causados por esta nueva cepa mutada. Doctor, me gustaría si pudiéramos también hablar un poquito más de cómo se van, digamos, actualizando las vacunas. ¿Cuál es el procedimiento? En el caso de H1N1, que cada año están, digamos, presentándose variantes, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué sucede con las vacunas? Existe una red mundial de monitoreo. En esa red mundial participan la mayor parte de países pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud. Y el monitoreo consiste en identificar desde inicios de año qué cepas del virus de la influenza están circulando y están prevaleciendo tanto en el paciente enfermo como también incluso en algunas, digamos, estrategias de monitoreo hasta de orden ambiental, también en animales, por cierto. Entonces, esta red de monitoreo permite saber a mediados de año, por ejemplo, cuáles fueron los principales virus circulantes. Hay que recordar a nuestra audiencia que los virus que causan influenza son principalmente el virus de la influenza tipo A y el virus de la influenza tipo B. En cada uno de ellos existen subtipos, un número significativo de subtipos. Existe virus de la influenza tipo C, pero habitualmente no afecta al humano. Por ahora, esta red se concentra a los virus tipo A y tipo B. Entonces, a partir de ese monitoreo, a mediados de año se define lo que la nueva vacuna deberá contener de antígenos de cada uno de estos virus que han circulado. Y entonces, si tú, por ejemplo, tomas un frasquito de la vacuna de influenza de la temporada de enfermedades respiratorias del 19-20 o del 20-21 que estamos teniendo en este momento, te darás cuenta que los componentes de la vacuna del año anterior y del actual son diferentes. Algunas se repiten, sí,
Me refiero a algunos componentes se repiten, pero en general no son los mismos componentes respecto de la vacuna anterior. Es por esa razón, por este sistema, esta red mundial de monitoreo. Yo no tengo la menor duda de que esa red mundial de monitoreo vaya a tener una participación importante en su momento para monitorear cepas de coronavirus que eventualmente pudieran llevar a algunas adaptaciones de la vacuna contra COVID-19 en el futuro, o que incluso en el futuro los componentes de estas vacunas tengan que ser múltiples componentes si llegamos a identificar en el futuro más subtipos o más cepas de este nuevo coronavirus. Ahí está la explicación por demás interesante, doctor. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya para entrar a nuestro último bloque, la recta final de este programa especial, Coronavirus, la pandemia. En Chile, nuestra compañera Edith Venegas, periodista del canal 9 Bio Bio, nos actualiza los datos de lo que está ocurriendo en este país. Edith, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿cómo están? Los saluda Edith Venegas desde Chile con el último reporte y balance del COVID-19 en nuestro país. De acuerdo a la información entregada por las autoridades sanitarias, son 2.378 los últimos casos registrados en las últimas horas. Un número muy inferior a lo que hemos visto desde hace algún tiempo. Diciembre, en particular, fue un mes muy complejo. En Chile han habido un aumento de casos. Se entiende que podríamos estar a puertas incluso de una segunda ola y que está afectando más que a la región metropolitana a varias regiones del país, principalmente la región del Biobío, el sur de nuestro país y algunas regiones del norte se han visto con un aumento importante de casos después de las fiestas. Tuvimos imágenes bastante lamentables en Chile de centros comerciales absolutamente repletos y mucho traslado interregional de personas que visitaron a sus familias durante las fiestas de fin de año. Fue un escenario complejo el que se vivió durante varias semanas y que hoy nos tiene con cifras preocupantes y bastante altas en general en Chile. Hay un total de 16.816 fallecidos, un número que hoy podría seguir creciendo. Hay preocupación también por lo que va a pasar con respecto a la temporada estival. El gobierno del presidente Sebastián Piñera ha decretado un permiso que permite que las personas se puedan movilizar a través de distintas regiones de manera bien restrictiva, permitiendo que este permiso, que va a funcionar hasta el 31 de marzo, sea solo una vez en el verano y solo en las comunas que tienen de fase 2 en adelante, o sea, exime a las comunas que no están en cuarentena o que presentan algún otro tipo de medida. Las comunas que están en el paso 1, que es la cuarentena total, no pueden moverse durante el verano. De todas maneras, hay preocupación con respecto a lo que pueda pasar con este permiso que va a permitir mayor traslado de personas durante la temporada de vacaciones. Son algunas de las medidas que se han tomado. Aún se mantienen las clases a distancia, si bien la mayoría de los colegios ya terminaron su año escolar. Todos y las universidades también se están preparando para un primer semestre que comienza en marzo de este año de manera virtual. Con respecto a la cepa británica, se reconoció, la autoridad sanitaria dio a conocer que efectivamente ya hay 2 casos de personas que ingresaron a nuestro país y que fueron identificadas con esta nueva cepa. Información que por supuesto está en pleno desarrollo y que hizo que también el gobierno exigiera mayores medidas sanitarias en los aeropuertos de nuestro país y exigiendo además a todas las personas, chilenos y extranjeros, que ingresen a Chile un PCR negativo. Son las últimas medidas que se han tomado en Chile y las últimas cifras también con respecto al COVID-19. Desde Chile les saluda Edith Venegas. Muchas gracias, Edith, por esta información. Un saludo, por supuesto, también a nuestros hermanos chilenos. Y mire, la ONU declara el periodo 2021-2030 como la década del envejecimiento saludable.
El periodo del 2021 al 2030 fue declarado como la década del envejecimiento saludable por parte de la Organización de las Naciones Unidas, con el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud para mejorar la vida de las personas adultas mayores. Se trata de cambiar la forma de pensar, sentir y actuar frente a la edad y el envejecimiento, desarrollar comunidades que fomenten las habilidades de personas mayores y prestar atención integral centrada en la persona en los servicios de salud primaria, además de proporcionar acceso de cuidados de largo plazo cuando los necesiten. Aunque todos los grupos de edad corren el riesgo de contraer el virus de COVID-19, las personas mayores enfrentan un riesgo significativo de desarrollar una enfermedad grave debido a los cambios fisiológicos que vienen con el envejecimiento y las condiciones de salud subyacentes previas. Las personas en la segunda mitad de sus vidas son las más afectadas por la pandemia de COVID-19, que está exponiendo las fallas y deficiencias de varios sistemas, incluida la salud, la atención y el apoyo a largo plazo, la protección social, las finanzas y el intercambio de información, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth. Doctor, sin duda alguna, esta pieza de nuestra compañera viene también a sumar otra reflexión, hoy que estamos un poco reflexivos porque estamos llegando a estas cifras muy preocupantes en el ámbito de la pandemia, pero qué importante llegar a una edad adulta con la mejor salud, tanto mental, emocional como física posible, doctor. Así es, el envejecimiento saludable, que debe ser un objetivo prioritario y que qué bueno que la Organización de las Naciones Unidas declara que esta década sea con ese propósito. Cuando una agencia internacional del tamaño de la Organización de las Naciones Unidas declara así, tiene detrás de ello pues una serie de objetivos y una cantidad importante de acciones que deberán asumir los países integrantes para lograr dichos propósitos, ¿no? Los adultos mayores hoy por hoy representan entre el 10 y el 15% de toda la población mundial y sabemos que no siempre y en muchos lugares en el mundo no tienen las mejores condiciones de calidad de vida desde el punto de vista salud, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la solidaridad social para lograr los beneficios que ellos requieren. Es más, en cuántos lugares incluso no se ha priorizado por espacios dignos de accesos facilitadores para la movilidad de los adultos mayores. Entonces, pues creo que es una declaratoria muy interesante en la que todos debemos colaborar y ojalá lo hagamos, porque si bien en este momento 10 a 15% de la población mundial son adultos mayores, está la predicción de que en el año 2040 esta proporción se va a incrementar posiblemente hasta el 20%. De personas mayores de 65 años de edad. Doctor, y usted me contaba, lo hemos visto también en esta pandemia con los diferentes pacientes, no todos los adultos mayores evolucionan igual. Hay adultos mayores, de hecho veíamos el caso de una anciana de más de 100 años que había conseguido salir del hospital, además muy lúcida, muy fuerte, y no necesariamente un adulto mayor tendría que morir si se contagia por COVID-19. Claro, Belén. Porque no solo la edad influye, la edad es un determinante que se ha descrito fundamental en la evolución del paciente con COVID-19, pero efectivamente hay adultos mayores que han tenido un envejecimiento saludable, que no tienen comorbilidades o que tienen una comorbilidad bien controlada y que finalmente tienen una buena evolución en COVID-19, pero hay personas que sin ser adultos mayores tienen múltiples comorbilidades o alguna de ellas bajo muy mal control y eso les ha representado muerte, les ha representado mala evolución, gravedad por COVID-19. Entonces, pues qué importante es que visualicemos el poder brindar
todas las políticas públicas alrededor de lograr esa vejez saludable, porque no solamente es que se incremente la vida promedio, el tiempo de vida promedio, que está en estos momentos en 75 años, siendo un poco mayor para las mujeres que para los hombres, 77 y 74 para mujeres y hombres respectivamente, sino llegar pero con calidad de vida. Ese creo que debe ser el mejor propósito para que tengan condiciones óptimas, dignas de un envejecimiento saludable, pero además armónico con el resto de la sociedad. Y que hay que decir que la meta de tener una vejez saludable, la carrera o el trabajo inicia desde que el bebé está en el útero y por supuesto a lo largo de la vida. Y doctor, yo quisiera dejar en la mesa una reflexión para retomarla mañana, porque forma parte de lo que hoy hemos estado comentando sobre lo que ha pasado con esta pandemia en los últimos meses y con estas cifras ya tan preocupantes, en el sentido de qué hemos hecho la humanidad, no solamente en lo individual, sino en lo colectivo, para garantizar calidad de vida y garantizar la salud de la humanidad. Esto quizás sería la reflexión con la que tendríamos que cerrar hoy, pero que me gustaría que la ampliáramos mañana, doctor, porque muchas veces en lo individual podemos hacer un gran esfuerzo por comer bien, por hacer ejercicio, por mantenernos saludables mentalmente, pero el entorno muchas veces no ayuda, doctor. Estamos respirando contaminantes, claro. Estamos ingiriendo alimentos contaminados, estamos viviendo en una celeridad que pocas veces deja tiempo para el ejercicio, para la familia, para el descanso. Todos estos factores, de alguna u otra manera, influyen para que hoy por hoy tengamos una enfermedad, una humanidad enferma, y que las consecuencias las estamos viendo hoy con una pandemia que está causando verdaderos estragos. Yo creo que sería un buen tema para reflexionar mañana, doctor, si le parece. Con todo gusto, Belén, claro. Muchísimas gracias, doctor, con como siempre. Gusto. Gracias por acompañarnos. Ahí dejamos el tema y, por supuesto, invitamos a nuestra audiencia, a la población también, para que se sumen con sus comentarios, sus opiniones. Seguramente ellos también tendrán mucho que reflexionar en medio de estas cifras de 100 millones de contagios, 2 millones de muertes por esta pandemia de COVID-19. De esta manera nos estamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice mañana en un programa más de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.